Nuevamente en este conversatorio virtual sobre temas procesales, Adolfo Alvarado Belloso está conversando con Robert Marcial González de Asunción, Paraguay, dentro del programa de extensión que la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario tiene con la Academia Argentina de Derecho Procesal. Nuestro invitado de hoy es un magíster de la carrera, magíster distinguido de la maestría de Rosario, además especialista en justicia constitucional por la Universidad de Bolonia, que imbuido de las cosas que acá se estudian, se ven, habiendo encarado la filosofía política del proceso antes que los temas técnicos, ha hecho una obra importante que me dio a mí, me hizo el homenaje de prologarle, que es, por favor, luego me muestras el librito que hicimos, es una obra importante que publicó la Ley Paraguaya, que es un comentario en algunos tomos del Código Procesal del Trabajo, donde estamos haciendo una crítica al sistema paraguayo, que es una crítica en definitiva al sistema americano. Yo recuerdo una cosa que a mí me hizo mucho bien en su momento, cuando Robert era alumno de la maestría, estamos promediando el segundo año, me dijo en la mitad de una clase: oiga, doctor, ¿por qué esto que usted está diciendo no se enseña en Asunción? Ah, pero no me lo pregunte a mí, pregúntele usted a los profesores de Asunción, le dije yo. Es que nunca se estudió esto en mi ciudad, en mi universidad, ¿no? Habría que pensar seriamente en demandar a la universidad, dijo, por estas cosas que están, por este retaseo de conocimiento, ¿no? Bueno, Robert frente a eso levantó una bandera, hoy la defiende desde la óptica de la Constitución. Robert González es un débito espiritual para Adolfo Alvarado porque no se dedicó de lleno al derecho procesal como era mi deseo, y anda recalando por otras materias en las cuales puede no hacer tanto bien como lo haría dentro del derecho procesal si pusiera a pontificar en él, ¿no? Bueno, con esta advertencia, Robert, bienvenido. Bienvenido a este lugar donde se conversa, donde te propongo que conversemos sobre el Código Procesal Laboral Paraguayo. En rigor de verdad te propongo que hablemos sobre la justicia laboral en América Latina, ¿no es cierto? Quiero que me digas cuál es el estado actual del sistema judicial, si funciona, si sirve al justiciable, si en definitiva ha servido para algo o para alguien. Te escucho con total atención, Robert. Bienvenido. Bueno, maestro, un saludo cordial. Le agradezco enormemente la posibilidad de poder participar de este espacio y colaborar con esta enorme cantidad de proyectos a los que usted nos tiene acostumbrados y que son tan importantes por muchas razones. Y no tenía pensado hacerlo así, pero empiezo por validar una razón que tiene que ver con la crítica que usted me acaba de hacer. Y es precisamente que gracias a su obra, a su labor y a su don de maestro, muchos, como yo, por ejemplo, podemos infiltrarnos en otras áreas del derecho para llevar su bandera y desde ahí tratar de generar pensamiento crítico, desde ahí tratar de marcar la importancia de la Constitución y desde ahí, en definitiva, tratar de robustecer el debate público en términos de Michael Sandel, un enorme jurista de la Universidad de Harvard, porque como bien marca usted permanentemente, pero me marcó a mí en particular en la primera vez que lo conocí, la primera vez que lo vi, entender que el derecho procesal, el derecho en general, el derecho procesal en particular y la política están indisolublemente ligados. Entonces, enhorabuena poder llevar su mensaje, poder llevar su posición filosófica libertaria a otros ámbitos. En mi caso me toca el derecho constitucional y desde ahí, lógicamente, tratar de seguir colaborando humildemente para que de una vez por todas se instale en América Latina la cultura constitucional. Y eso tiene que ver un poco con su pregunta, con su interpelación, porque pareciera que el principal desafío en nuestros países, y ni hablar en el Paraguay, no pasa tanto por la dimensión normativa del derecho, sino por la cultura, por la carencia de cultura constitucional. Y gracias a espacios como estos es precisamente que uno puede tratar de incidir
en esa dimensión cultural que tiene que ser activada, desarrollada, potenciada para que podamos desmonopolizar el derecho de la mano de aquellos especialistas en mandar, de los archimandritas que castigan tanto a nuestro continente desde cargos relevantes como la judicatura. Y quiero destacar ese espacio, maestro, que usted propone, que usted nos ofrece. Dice un pensador importante al que mucho admiro, Fernando Savater, que al margen de las definiciones académicas que pueden darse respecto a lo que es la democracia, no debemos perder de vista que democracia es que el ciudadano tenga la posibilidad de saberse ruidosamente descontento con el régimen jurídico político que le rige. Y en ese sentido, usted no solamente nos ayuda a exteriorizar nuestro ruidoso descontento para tratar de mejorar la calidad institucional, la calidad de la república, la calidad de la democracia constitucional, sino sobre todo no se queda con la crítica y realiza realmente proyectos y propuestas al alcance de todos los ciudadanos y que miran, hay que protegen a todos los ciudadanos. Así es que yo celebro realmente que tengamos este espacio, que además yo lo decodifico, maestro, y creo que no soy soberbio al decir esto, lo decodifico simplemente como una suerte de homenaje a la democracia ateniense, ¿verdad? Porque los espacios que usted propone no son otra cosa sino tratar de llevar el ejemplo socrático, establecer las plazas públicas, el ágora ateniense, para discutir e intercambiar ideas de todo tipo en un espacio donde aprendemos a intercambiar o administrar respetuosamente nuestras diferencias. Así es que muy contento y bueno, para ir entrando en tema, quedo a su disposición, ¿verdad? Bueno, acepto este introito. Empezamos a conversar de tu opinión acerca del sistema judicial laboral, estamos en eso. Vamos a ir con Paraguay, ¿no? Pero lo que diga será también para América Latina, ¿verdad? Claro. Vos sos abogado que litiga en el foro laboral. Efectivamente, sí, yo siempre Sos digo abogado que pecha mostradores y gasta suela de zapatos pasillando a tribunales en demanda de justicia, ¿no? Bueno, desde esa óptica, no desde la de juez, de esa óptica, ¿qué es lo que pasa? Totalmente, pero creo que es la óptica desde la cual corresponde abordar este tipo de problemas, porque la justicia laboral en el Paraguay, la justicia en general, está atravesando por situaciones difíciles a causa de diversas situaciones. La crisis del sistema de justicia responde en alguna medida a causas orgánicas, a causas legales o normativas, causas sociológicas, culturales, económicas también. Entonces podríamos hacer un abordaje desde todas esas perspectivas. Pero particularmente, y aquí quiero ser un poco cartesiano, si se quiere ir de lo general a lo particular, no se puede dejar de mencionar el hecho que representa que los niveles de exclusión que tienen nuestros países son acaso el principal problema. Y son el principal problema porque incluso en contextos bien intencionados, los jueces del trabajo intentan enarbolar banderas para las cuales no están legitimados. Y en ese sentido, por el fracaso del sistema político, los jueces quieren, repito, en el mejor de los casos de manera bien intencionada, pero no legitimada por el sistema, hacerse cargo de omisiones para las cuales ni están formados, ni están preparados, ni fueron designados. Así es que entiendo yo que ese es el principal problema, por lo menos en el Paraguay. A ello se le suma, maestro, una palmaria contradicción entre el plano constitucional y el plano infraconstitucional. Nosotros en Paraguay tenemos una legislación laboral y una legislación procesal laboral que se estructuró y se pensó a mediados de la década del 50. Y ese detalle en alguna medida condicionó hasta hoy en día, o condiciona hasta hoy en día
que los jueces puedan encuadrar sus actuaciones al texto constitucional, porque estamos hablando de un modelo de legislación laboral y procesal laboral que incluso en su exposición de motivos declara con orgullo adherir a los postulados inquisitoriales propios del modelo español. Y eso está, repito, no hace ni siquiera un juicio de valor, más allá que usted sabe que tengo mi valoración, mi posición al respecto, pero es una declaración que la hacen los propios códigos. Entonces, coherente con esa declaración de principios inquisitoriales, encontramos que la legislación procesal del trabajo lo que hace es pervertir claramente el sistema de enjuiciamiento que están diseñados en nuestros textos constitucionales. Las constituciones tienen pensado un modelo de enjuiciamiento para la cual perfilaron un modelo de juez, un modelo de autoridad judicial clarísimamente establecido, clarísimamente definido, clarísimamente perfilado. Quieren jueces comprometidos con la imparcialidad, jueces comprometidos con la independencia, y lo que ocurre en materia laboral, repito, más allá de las buenas intenciones que puedan motivar e inspirar a los jueces, es que siguiendo el mandato de la norma infraconstitucional, los jueces permanentemente están torciendo reglas de juego. Torciendo reglas de juego, son capaces de hacer justicia, son capaces de seguir la ley, el código propiamente dicho, pero torciendo reglas del juego al fin. Y se da una situación que para mí no deja de ser cuanto menos paradójica, porque los jueces que reclaman para sí tanto poder, ejercitan esos atributos que se autoconfieren o que se confieren a través de la norma infraconstitucional para presionar al ciudadano común, al empresario que está tratando de, en alguna medida, motorizar la economía y generar esa inclusión que es la causa de todos los problemas, cuya falta es la causa de todos los problemas. Sin embargo, a la hora de enfrentar a los demás poderes del Estado, piénsese, por ejemplo, en la situación absolutamente precaria en materia laboral de los funcionarios públicos, que son todos trabajadores de la estructura de la administración estatal, a la hora de enfrentar a los que están del lado de la administración pública, que es donde realmente hay que hacer el ejercicio de contrapeso y de check and balances en términos de los federalistas. Sin embargo, no lo hacen. Optan por legitimar en alguna medida las decisiones arbitrarias tomadas por aquellos que ocupan cargos políticos. Entonces, esa es un poco la situación general. Y aterrizando esto, maestro, después se da el colapso, que a lo mejor podemos hablar de eso. Oye, no. Quiero retomar acá. Vos has llamado el problema en la década del 50, es decir, hasta los 1950 y tantos, ¿no es cierto? Sí. Creo que allí nace el problema. Y me gusta que alguien lo diga porque es necesario que la gente conozca de dónde viene emparentado todo esto. La Argentina era un país con una legislación absolutamente conservadora. Los partidos conservadores venían gobernando desde la época del siglo de raza anterior. En la década finales de la década del 40, mediados del 40, el entonces coronel Juan Domingo Perón fue designado por el gobierno argentino agregado laboral a la Embajada de Italia. Y allí llegó en el pleno momento que Mussolini arengaba a la toma de Etiopía, las camisas negras, arengaba a mirar hacia el sol, y vio las inmensas manifestaciones que se hacían en la Piazza del Popolo, y vino preñado de esas ideas, que eran las propensas en el momento, ¿no? Quiero que sepas que uno de los mejores códigos procesales de la Argentina, el de Ramiro Podetti de Mendoza, se inspira, lo dice expresamente en una de las notas de su articulado, que él se inspira en el código alemán del 37, es decir, un código nazi. No, yo digo que fuera nazi él, digo que lo que estaba de moda en ese momento, lo que pasaba por bueno, era eso. Y en la Argentina trajimos por vez primera un Ministerio de Trabajo y Previsión a cargo del propio Perón, donde hizo todos estos tipos de leyes que después fueron derivadas a una justicia laboral
donde se extendió indebidamente el indubio pro operari, consecuencia de extender el indubio pro reo de la Constitución a la duda en materia laboral. Pero la duda en materia laboral surge en el momento de la sentencia, no del proceso. El proceso es neutro. Eso tiene que ser absolutamente claro, inflexible. No puede el juez cambiar la vara de la balanza durante el proceso. La sentencia haga lo que quiera. Tiene duda a favor del imputado, de lo penal, a favor del obrero, a favor del menor, a favor de quien quiera. Pero eso fue lo que hicieron. Y las leyes laborales están todas facultándolo, y las leyes procesales laborales, a los jueces para que durante el proceso estén haciendo tareas que no les competen. Han roto la idea de imparcialidad por la palabra imparcialidad, que vos sabés su concepto, que es no ser parte, ¿no? Y eso está muy de moda, pero ya una moda que lleva 80 años, 70 años, y una moda que no nos da resultado. En la Argentina hay más de 6 millones de personas que trabajan en negro. Igual pasa en el Paraguay, no sé cuánto será el número, pero acá la inclusión laboral no se da precisamente por estas situaciones. Hoy está de moda el tema en la Argentina, hoy con una Argentina pandémica que se nos está cayendo a pedazos, ¿no? Pero Paraguay es un país muy proclive a todo esto, y esto nadie lo sabe. Y quiero que sepan que estas ideas que vos hablas de inquisitoriales, han pasado por el Código Procesal Civil Italiano de 1940, que ingresa en el año 41, que es el código que prevé la superfetación del juez como director del debate, que puede hacer lo que se le ocurra en homenaje a la verdad, a la justicia, etc. Cosa que trae idea de Franz Klein de 1895, a quien nos están vendiendo hoy en Paraguay y en Argentina como que es la supermodernidad. El pensamiento de 1895 en la modernidad en 2020, ¿no? Son cosas disparates que hay que escuchar todos los días. Bueno, eso lo estamos sufriendo. Claro. Y eso es lo que nos aleja de la idea de república. Exacto. Quiero que me maneje un poco la idea de república con la idea de justicia laboral, que si está cercano o está ajena a ella. Claro, totalmente. Bueno, quiero introducir un pequeño matiz. Yo creo que esto que usted está describiendo también, que estamos charlando en coincidencia, sí da resultado. Y el resultado es nefasto. No es que no da resultado. Es como un poco apelando a aquella definición de la idiotez que hacía Einstein, ¿verdad? Elegir los mismos resultados, repitiéndolos una y otra vez, esperando resultados distintos, ¿verdad? Esa es la definición que daba Einstein de la idiotez. Y yo coincido porque estamos insistiendo en fórmulas que dan resultados nefastos que, repito, alejan cada vez más a la Constitución de sus promesas de inclusión, porque en definitiva la gente tiene que establecer ciertas prioridades que van mucho más allá del voluntarismo desde el cual la mayoría de los jueces ejerce su oficio. Pero yo creo que la clave está un poco en la idea de república. Aunque me viene a la mente, perdón, yo soy un poco disperso, usted sabe, respecto a esa descripción que usted hacía de los cambios que se dieron en la Argentina, no quiero dejar de marcar y de recomendar incluso a los que puedan acceder a esta conversación, un bello cuento de Julio Cortázar que se llama La Casa Tomada, justamente, donde él después, con los años, incluso, si bien reconoce que no escribió el cuento desde el plano consciente, pensando en las interpretaciones que se dieron respecto al peronismo asaltando la cosa pública, después reconoce que las motivaciones inconscientes, que eran las que a él le motorizaban para ejercitar su vocación de escritor, sin lugar a duda estaba presente esto del asalto arbitrario de un grupo de personas para tomar la casa y reconstruirla o reamoblarla de una manera arbitraria. Y la idea de república es clave en todo esto, maestro. Yo quiero rescatar y recomendar en este mismo ciclo de conversatorios la charla que tuvo con el profesor Mario David García de Guatemala, donde se insistió brillantemente en la idea de república, en oposición en alguna medida a la idea de democracia. Es importante destacarla y ponerla de manifiesto, porque tendemos
a centrar el esfuerzo solamente en la lógica de la democracia, desconociendo la idea de república, la idea de constitución propiamente. Y porque esto nos enseñan, y de ahí mi intención de demandar a las facultades paraguayas, nos malenseñan así en las universidades locales. Nos dicen que los conceptos de democracia y de república o de constitución son hermanos mellizos, hermanos gemelos, y en rigor de verdad hay que advertir que se mueven sobre lógicas distintas. La democracia y la constitución o la república, a mí me gusta más hablar de constitución que de república porque la constitución es la que le da la estructura republicana al modelo democrático. Más que hermanos gemelos, son una suerte de matrimonio por conveniencia, porque se tienen que complementar a pesar de tener lógicas distintas. La democracia ejercitada con el concepto de los neoconstitucionalistas, que son quienes orientan a la mayor parte de los jueces de América Latina hoy, ni hablar a los jueces laborales de América Latina y ni hablar a los jueces laborales de mi país. Ese neoconstitucionalismo no es otra cosa sino la exacerbación de una lógica democrática que degenera en el populismo. Y el populismo es la democracia de los haraganes. A ese neoconstitucionalismo le molesta el concepto republicano, le molesta el concepto de constitución, porque la constitución pone filtros, establece cortapisas al ejercicio del poder. Y ahí es donde estamos fallando, ahí es donde el sistema tiene la pata coja hoy, y de ahí la importancia de destacar la idea de república, entendiendo como república el principal antídoto contra toda forma de poder concentrado. Decía, y cito de vuelta al profesor Mario David García de Guatemala, él decía que considera a la Constitución el principal invento de los últimos, de la humanidad, incluso decía, ¿verdad? Y yo coincido porque es el principal esfuerzo cristalizado que ha hecho la civilidad, la humanidad, para encorsetar al poder público, para ponerle a raya a aquellos que tienen ni más ni menos que la potestad de involucrarse con nuestra libertad, con nuestro patrimonio, con nuestros hijos, nuestras familias, etc. Y hay que rescatar el concepto de república. Pero aquí corresponde alejarnos un poco del cuadro para mirarlo con mayor perspectiva, maestro. Es decir, tratar de no perdernos en el árbol y mirar un poco el bosque, como dice el dicho, porque me parece que gran parte del fracaso, el fracaso parcial, quiero creer, de aquellos que enarbolamos la idea republicana, la idea de constitución como eje central del modelo jurídico político que tenemos, pasa por no saber llegar en alguna medida estableciendo pedagogía ciudadana en la formación de los jueces, de los operadores del derecho, de los mismos abogados, porque somos los mismos abogados los que fagocitamos muchas veces los excesos judiciales y después nos quejamos cuando el cuchillo cae sobre nuestras cabezas, ¿verdad? Y para entender esa dificultad de movernos en el concepto republicano, yo creo, y ahí es donde me quiero alejar un poco del cuadro, que es importante tener presente, sobre todo en espacios como estos, que el derecho tiene muchas puertas de entrada, maestro. Al derecho no se puede acceder por una sola puerta. Y personalmente creo que la principal dificultad pasa porque estamos permitiendo que muchos operadores del derecho ingresen al sistema por puertas que no son las puertas de la Constitución, que podrán ser muy válidas, que podrán ser muy atendibles, que podrán tener mucho justificativo, pero no son las puertas que prevén nuestras democracias constitucionales. Nosotros no vivimos en sistemas democráticos electorales, democráticos populistas, vivimos ni siquiera predominantemente electivos. Nosotros vivimos en democracias constitucionales. Y el apellido de la democracia condiciona el modelo. Y hablaba de las muchas puertas del derecho. Al derecho se puede acceder, como nos enseñan en el primer día de la facultad, en la clase de introducción a las ciencias jurídicas, al derecho se puede acceder a partir de considerarlo como un conjunto de normas jurídicas establecidas en cuerpos legales, en cuerpos normativos. ¿Por qué puerta accederíamos ahí? Por el jus positivismo, por el que en alguna medida trae la idea de Kelsen.
Otros dicen, no, no, el derecho no tiene nada que ver con un conjunto de principios y normas codificados. Al derecho se accede a partir de valores intrínsecos que son superiores y anteriores al hombre, etcétera, y por ende entienden que al derecho hay que ingresar por la puerta del justnaturalismo. Otros nos dicen que no, que ni positivismo ni naturalismo. El derecho no es otra cosa sino lo que los jueces dicen que es. Esa es, en alguna medida, la puerta de entrada que utiliza la escuela anglosajona para establecer en alguna medida el impacto de la línea jurisprudencial. Y así podemos multiplicar puertas de entrada. Tengo para mí que las constituciones, las democracias constitucionales, prevén una puerta de acceso que considera al derecho como expresión de poder. El derecho es expresión de poder. Y en este sentido soy bastante estructuralista, digamos, para darle una etiqueta de corte filosófico, pero es lo que quieren las constituciones republicanas. Parten de la desconfianza hacia todo aquel que ejerce poder público. Entonces dicen, lo mejor, lo más saludable, desde esta concepción filosófica, es que el poder no esté concentrado, es no darle tanto poder a ninguna autoridad, incluida a los jueces. Así es que se perfilan nuestras constituciones tomando en cuenta que se tienen que desconfiar de los que ejercen el poder público. Esa es la puerta de entrada de las democracias constitucionales, que respecto al derecho establecen las democracias constitucionales. Así es que resulta falaz el argumento de aquellos que pretenden legitimar excesos de parte de los que ejercen poder público, los jueces en particular, señalando que la mitad de la biblioteca dice una cosa y la mitad de la biblioteca dice otra cosa. Eso es cierto, pero no es menos cierto que nuestras constituciones democráticas republicanas han tomado parte por una de las mitades de la biblioteca. Y las constituciones se decantan en favor de modelos que, aunque mal que les pese a los jueces, no confían en ellos. Mal que les pese a los jueces, quiere limitar el poder de los mismos. Y mal que le pese a los jueces, eso es funcional a la idea digna de que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley y no necesitamos de ningún traductor de lo que más nos conviene a la hora de hacer valer nuestros derechos. Y todo esto se agrava, como bien indicó usted, cuando principios que pueden ser muy legítimos, como por ejemplo el prooperario, mutatis mutandi, de contrabando ingresan al proceso, principios para los que no fueron pensados para la discusión procesal. Y eso termina pervirtiendo realmente el modelo y hace, para mi gusto, que sea imperativo que recuperemos y que insistamos la línea de los límites, la línea de la Constitución, la idea de la República como eje principal de cualquier tipo de análisis. Oye, Robert, cuando yo tengo esta charla con algunos de nuestros amigos que son procesalistas constitucionales o constitucionalistas procesales, como te guste llamarlo, que se dedican a la materia de la cual vos sos diletante actualmente, me echan en cara que yo no tengo confianza en los jueces. Esto es muy común, ¿no? Usted lo que pasa es que usted no tiene confianza en los jueces, me lo dicen públicamente en un congreso, ¿no? Yo estoy ya ahí que me digan lo mismo, ¿no? A vos te lo habrán dicho también, por supuesto. Gente que hace lo mismo que vos todos los días, ¿no? Claro, pero mi respuesta es muy sencilla, que para los fines de este tipo de espacio no es relevante lo que yo crea. Yo puedo confiar más o puedo confiar menos en los jueces, ese es un tema mío, que también podemos discutirlo sin ningún problema. Podemos tomar una copita de vino y discutimos acerca de lo que yo creo. Pero no es importante lo que yo crea o lo que usted crea o lo que crean los neoconstitucionalistas. Lo importante es lo que cree la Constitución. Y las constituciones, mientras sean republicanas, las democracias, mientras sean constitucionales, van a desconfiar de todo aquel que ejerce el poder público. De todo aquel que ejerce el poder público. Y yo puedo transigir con aquellos que pretenden justificar esa desmedida confianza que los jueces reclaman para sí, podría, y solo podría, a un efecto de mostrarme conciliador, podría transigir si esa, digamos, esa potencia que reclaman para sí los jueces la ejercitan contra el legislativo, contra el ejecutivo. Pero no lo hacen así, lo hacen contra los intereses de los ciudadanos. Y ahí es donde empezamos a discrepar. Yo podría, si alguien me muestra que un determinado, por ejemplo, a nivel de justicia
constitucional o supranacional, yo podría transigir, repito, en darle mucho poder a aquellos magistrados judiciales, jueces de corte, integrantes de organismos supranacionales de protección. Podría darles confianza cuando me muestran que van a enfrentar al poder político, que van a enfrentar decididamente a quienes ejercen políticas públicas para beneficiar al ciudadano. Pero en ningún caso voy a transigir cuando se trata de legitimar demandas de confianza no queridas por la Constitución. Hace un días atrás tuve un conversatorio parecido como este con Andrea Meroy, y recordamos que la Corte de Justicia Suprema de la Nación, en un caso se llama el Riachuelo contra el Estado Nacional, le dio órdenes al Poder Ejecutivo de que lo limpiara, ¿no? Han pasado 26 años y nunca pasó nada. Es decir, siempre que el Poder Judicial le ordena algo al Poder Político, sucede que quedamos siempre en la nada. Es decir, que el poder, quien tiene que ejercerlo de verdad, no lo ejerce, no puede ejercerlo, no tiene forma de ejercerlo. Entonces todo esto pasa por el minúsculo, pequeño poder del juez de primera instancia, que es el funcionario que más poder tiene, pero le gusta hacerlo en medida pequeñita, ¿no? En el caso A contra B, favoreciendo A en contra de B, ¿no? A mí eso a esta altura de mi vida me molesta mucho, porque veo que ya la justicia no existe como tal, ¿no? Hoy es a dónde quiere mirar el juez. Y eso me duele mucho, porque yo soy un juez jubilado, yo todo tuve dentro del Poder Judicial. Y cuando hablan de los jueces, yo me siento todavía atrapado en esa frase, ¿no? Pero insisto, los quienes están enseñando la materia tuya, no advierten, no saben, no ignoran, no recuerdan, no han aprendido nunca que el proceso nace como un límite al poder. Históricamente nace como un límite al poder. Le pone límites al que más poder tiene, que es el juez de primera instancia. Ese es el funcionario de más importancia en el plexo jurídico, no el presidente de la República, el presidente de la Corte, ¿no? Si el presidente de la República quiere meterse en mi casa, le pide permiso a un juez, voy a hacer expedición de orden de allanamiento. Ese es el valor. Y eso es lo que exacerbadamente hacen los jueces del trabajo en nuestros países y en el tuyo particularmente. ¿Cuál es el resultado final, como puedes decir, de la justicia del trabajo en Paraguay? ¿Hay justicia? Perdón la risa, no, realmente el sistema está colapsado, porque nosotros incluso estamos en este breve intercambio simplemente mencionando los aspectos filosóficos que condicionan totalmente el funcionamiento del modelo, pero ni siquiera forma parte de la angustia cotidiana, ¿verdad? La respuesta es a la pregunta si hay justicia es un rotundo no, porque tenemos un poder judicial colapsado, un poder judicial que no se ha ayornado a la tecnología, que todavía humilla a los justiciables y particularmente a los abogados, a que tengamos que mendigar el acceso a un expediente todos los días en condiciones absolutamente insalubres, ni hablar en este contexto coyuntural de pandemia. Jueces que todavía siguen ejercitando ese voluntarismo en temas absolutamente anodinos, como por ejemplo sentirse conciliadores de todo tipo de pleitos, con lo cual no hacen sino postergar realmente la gestión en temas principales. Jueces que manejando 10, 12 juzgados, o sea, un titular por juzgado, pero 10 jueces para la justicia laboral no son capaces de sentarse a comer un asado para unificar criterios respecto a cómo computar plazos, a caducidades, a notificaciones por cédulas automáticas, así tienen que, pueden o no realizar audiencias por medio telemático, etcétera. No hacen sino agravar la situación, agravar la crisis del sistema de justicia. Y también hay que decir, en beneficio de los buenos jueces sobre todo, que hay otros aspectos que tienen que ver con detalles como la falta de estructura, la falta de recursos humanos y de colaboradores medianamente comprometidos, lo mal pagados que están, porque en Paraguay la judicatura, a diferencia de otros países, está muy mal pagada a mi criterio, ¿verdad? Esto también impide en alguna medida
que se traduzca en la realidad lo que se llama en doctrina política, en ciencias políticas, la igualdad de armas. Tenemos funcionarios del Poder Ejecutivo muy bien pagados, del Poder Legislativo ni hablar, y del Poder Judicial bastante lejanos en remuneración de esos otros poderes, y quiera o no, es un elemento que condiciona el mandato constitucional de la independencia. Así es que hay mucho por hacer todavía. La justicia en Paraguay, en todos los niveles, pero ni hablar de la laboral, que es la que padezco cotidianamente. Oye, hace 20 años. ¿cuántos jueces laborales hay en Asunción? En Asunción, atájese, hay 6 jueces laborales. Y hay 2 cámaras, de apelación. Contame, ¿cuántos habitantes tiene Asunción? O el Gran Asunción, que es lo que entra ahí. Bueno, está bien, y por eso le iba a decir que completando con Gran Asunción, que son las ciudades de la periferia, digamos, podemos estar llegando hoy a 12 jueces del trabajo. Y estamos hablando que en Asunción y Gran Asunción concentran la mitad de la población del país. Para mi vergüenza, Paraguay es el país más desigual en el continente, más desigual. ¿Cuántos habitantes serían en total? Absolutamente inaceptables. En Asunción y Gran Asunción se concentra la mitad de la población paraguaya, 3,5 millones de habitantes. Con 12 jueces. ¿Y cuántos jueces? Son 12 jueces, me dijiste, ¿no? Son 12. Con los multifueros podemos llegar a 15. Y hay 4 o 5 tribunales de apelación. Una locura. Colapsado por donde se mire. A ver, espérate, quiero hacer una cuenta. Estoy acá con la calculadora al lado mío. 3.500.000. Así es. Son cálculos que hay que hacer. Oye, mira, hay estudios prospectivos alemanes muy serios. Perdón, empiezo de nuevo. Se ha hecho un estudio de cuál es la media de jueces en Europa cada 100.000 habitantes. Y tomando toda Europa Central, y tomando el número total de jueces en todos los grados de conocimiento y en todas las competencias materiales y territoriales, Europa muestra un promedio de 18 jueces cada 100.000 habitantes. Pero el mismo estudio de Alemania, es un instituto serio, que está en Heidelberg, ha dicho que para que la justicia funcione y con el método de la oralidad sustentable, que es donde se quiere llegar a todas partes, tiene que haber, atención, un juez en la misma competencia territorial, material y funcional cada 5.300 habitantes. Es decir, un juez de primera instancia en un laboral de Asunción tiene que tener 1 cada 5.300 habitantes. Me exige son 2, hacen falta, según mi calculadora, 660. Es decir, nunca va a funcionar la justicia laboral, porque necesitamos, no sé, centuplicar el número de jueces que tenemos, ¿no es cierto? Y nunca ningún poder político lo hará, porque para darle el número de jueces que el sistema requiere, hace falta en el presupuesto nacional, que no es un chicle, no se estira, hay que quitarle la plata o a seguridad, o a educación, o a salud, que son los 3 grandes rubros que se llaman el dinero. Yo no creo que haya ningún gobierno paraguayo, ninguna legislatura, ningún presidente que se anime a hacer semejante cosa. Nombrar 600 jueces, 500, 300 de ninguna manera. Nunca los duplicaría. Por eso es que estamos dejados de la mano de Dios. Tal vez si hubiera el número de jueces que se necesita, pudieran ellos entretenerse en fallar y no en buscar conciliaciones para evitar fallos. Claro. Cuando el juez hace eso, lo que está haciendo es busca la conciliación para evitarse un trabajo futuro, pero para eso la prohija y la empuja con ímpetus que no son razonables para hacerlo. Totalmente. Y cuando esto hace, muchas veces son recusados o recusables con causa por preopinar en el asunto, ¿no? En mi país es terrible lo que está pasando, es terrible. De hecho, tenemos una justicia que parece policial. Llego en vez de la comisaría, llego al tribunal donde te aprietan de una forma, te aprietan de la otra, ¿no? Pero eso pasa porque hemos politizado la justicia y pues estamos judicializando lo político. Y entonces todo pasa por todo.
charlando con un juez el otro día, yo le criticaba que por qué tiene que dar permiso para que alguien se suicide. Que, por ejemplo, el testigo de Jehová que no quiere ponerse una transfusión de sangre, dice, bueno, déjalo que se muera. Y él me dijo, bueno, es que nadie lo hace. Y entonces alguien tiene que hacerlo, pero no vos, le dije yo. Alguien sí, pero no vos. Han tomado sobre sus tareas, de buena fe lo hacen, ¿eh? De buena fe lo hacen, con vocación de servicio, pero excediéndose en su facultad y, por supuesto, haciendo excesos de poder, ¿no? Yo estoy seguro de que esto no funciona. Particularmente en lo laboral no funciona, donde hay unas moras eternas, y lo que se hace es tratar de evitar el proceso para que esto termine en materia administrativa rápidamente, ¿no? Y no hay propuestas tendientes a arreglar esto, ¿no? Ustedes no tienen propuestas a arreglar esto, ¿no? No, mucho me temo que no, y peor, las propuestas que están en ciernes, digamos, lo que decíamos antes de apostar a las mismas fórmulas esperando resultados distintos. Yo creo que esto que usted acaba de decir es revelador. La judicialización de la política es el fracaso de la democracia. Eso es así. Entonces, cualquier propuesta prioritaria que apunte a mejorar las cosas y a dignificar a la judicatura, al poder judicial, a los funcionarios, al justiciable, tendría que, lógicamente, ocuparse de los temas estructurales y urgentes que demandan atención inmediata, pero sobre todo debería, y ahí somos responsables los que colaboramos en la sociedad civil, en las universidades, en los gremios, etcétera, porque estamos queriendo solucionar esto con más juzgados, cuando que la solución pasaría por dirigir nuestros dardos hacia el poder político, que es en alguna medida el que se aplaza la toma de decisiones de políticas públicas a corto, mediano y largo plazo, políticas públicas que apunten a la inclusión. Es ahí donde tendríamos que dirigir nuestro eje de acción principal, me parece a mí, para que podamos lograr el resultado que todos los jueces del trabajo bien intencionados esperan lograr sin éxito, dictando sentencias voluntaristas, arbitrarias, contra la Constitución, etcétera. Entonces ese es un poco el desafío, y por eso yo destaco mucho de vuelta, maestro, este espacio. Y si tengo que, en alguna medida, sintetizar todo lo que hablamos para poner simplemente en términos gráficos los ejes principales del problema de la justicia laboral aquí en el Paraguay, yo podría decir a grandes rasgos, haciendo una suerte de metodología primero descriptiva y luego valorativa, que desde el plano descriptivo tenemos una realidad social, una realidad constitucional y una realidad judicial. Desde la realidad social advertimos que hay mucha exclusión, mucha marginalidad, mucha miseria, y a ello se le suman los dos grandes flagelos de las democracias de América Latina, la corrupción y el narcotráfico. Todo eso condiciona enormemente el funcionamiento institucional. Desde la realidad constitucional tenemos textos muy avanzados, pero que exigen cambios de paradigma importante en el nivel judicial, donde la realidad judicial nos marca que estamos condicionados por operadores mal formados, ensimismados y autoritarios y sin formación republicana. Así es que en la parte valorativa o propositiva, si queremos más o menos empezar a encaminar algún tipo de transformación, después de lo que acabo de señalar respecto a poner el énfasis en los responsables, que son aquellos que encargados de dictar políticas públicas, tenemos que recordar que el proceso, según Constitución, exige, en primer lugar, un cambio de paradigma importante, porque se tiene que desechar esa lógica inquisitorial, inquisitiva, a la cual adhieren orgullosamente nuestros códigos en todos los niveles, incluso aquellos más avanzados como los códigos procesales penales, que nos dejan de meter de contrabando, digamos, filosofía inquisitorial o activista. El tuyo, que dice que el objeto es buscar la verdad, ¿no es cierto? De un procesal penal. Exactamente. Entonces con eso pervierten todo lo que declaran. Tenemos que apuntar en alguna medida a darle a nuestros operadores de justicia una formación holística, una formación integral, una formación humanística, que ellos entiendan, que tengan una formación en teoría del Estado,
para que con eso recuperen la humildad republicana que hoy les falta. No entienden cuál es su rol. El rol no es el de justicieros como le enseñaron, como enseñaban en la Edad Media. Tienen un rol mucho más modesto y tienen que asumir con humildad ese rol muy sencillo, pero a la vez tan importante que es el que tiene pensado la Constitución para ellos. Y finalmente, tenemos que tratar de honrar las múltiples promesas realizadas desde nuestros avanzados textos constitucionales, pero centrando las discusiones en el seno natural de discusión, en el ámbito natural de debate, que es justamente el Parlamento o el Poder Ejecutivo y no tanto el Poder Judicial. Oye, Robert, a mí me consta personalmente tu compromiso desde siempre con la academia y con esto que estamos haciendo, ¿no? Y yo cuento una experiencia personal que tuve contigo. Hace muchos años yo te invité a que fueras a Azul, que es la ciudad, el centro corazón geográfico de la provincia de Buenos Aires, donde anualmente desde hace 20 años es un Congreso Nacional de Derecho Procesal Garantista. Y te invité a vos a que fueras a hablar del tema. Cuando te concreto la invitación, me decís que en esa fecha está por nacer tu primera hija. Entonces yo te liberé de la cuestión absolutamente, ¿no? Hoy tiene 14. Tiene 14. Y me dijiste que no, que ibas a ir. Y me consta que estando dando una conferencia en Azul, te llamaron por teléfono que había nacido tu chiquita. Es decir, resignaste la nacencia de tu primera hija y el enojo de tu mujer, que a toda costa me lo habría imaginado, por estar presente en un compromiso con la Academia Republicana Jurídica. Y veo que lo seguís actualmente, ¿no? Seguís lo mismo en la misma línea. Veo lo que estás haciendo, lo que estás escribiendo, tu compromiso con la Constitución y con estas ideas que son nada más y nada menos que respetar las garantías y lograr que todos las respeten. Yo me felicito de haberte invitado a este conversatorio y te lo agradezco, ¿no? Te lo agradezco porque has dicho cosas muy serias, cosas que te comprometen, por supuesto, abogadilmente, pero que estás enfrentando con total valentía, aunque con resignación, ¿no? Yo te insto a que sigas en esto. Yo tengo edad para decir estas cosas, ¿no? Yo no soy políticamente correcto y ya no me entran las balas, pero a vos sí, vos tenés edad para que todo te pase. Pero tenés que seguir en esa lucha, porque de eso se trata precisamente, ¿no? De hacer lo imposible para que las ideas, los ideales prevalezcan, sobre todo porque aspirarás a que tus hijas vean lo que vos no lograste en tu juventud y no sé si lo estás logrando o lo lograrás en tu vejez. Robert, gracias por esta compañía. Te agradezco infinitamente. Un fuerte abrazo desde acá. Maestro, y muy cálido está siempre, ¿eh? Déjeme un segundito porque quiero enfatizar la anécdota que usted contó respecto a aquella decisión de hace 15 años de aceptar esa invitación que usted me cursó para ir a Azul. Mi visión de la academia hasta hoy en día, y probablemente vaya a ser así el resto de mis días, apunta no tanto a lo que yo pueda decir, sino sobre todo a lo mucho que se puede aprender, a lo mucho que se puede crecer, a lo mucho que uno puede mejorarse y superarse cuando escucha ideas y sobre todo si esas ideas vienen de grandes maestros. Aquella fue, y esto va a sonar muy duro, va a sonar, probablemente va a hacer que la antipatía que normalmente causo en todo mi entorno se potencie, pero aquella fue una de las principales decisiones, las mejores decisiones que tomé en mi vida. Y estoy hablando con el diario del lunes, maestro, porque si bien en aquel momento tenía el corazón desgarrado, estaba absolutamente conflictuado, me sentía una muy mala persona, porque como me había dicho mi madre en aquel momento, yo no te eduqué para ser estudioso, te eduqué para ser buen padre y no estás cumpliendo. Sin embargo, hoy con el diario del lunes, maestro, yo no puedo sino ratificar y celebrar aquella decisión, agradecerle por la invitación, porque yo ya formaba parte de un círculo virtuoso con el que me encontré en la ciudad de Rosario, en la maestría en Derecho Procesal que usted dirige, donde me di cuenta no solamente de lo mucho que no sabía, sino sobre todo entré en contacto
con tantos grandes profesionales, maestros genuinos que me rodeaban dándome clases, cebándome mate o compartiendo un mate como compañeros. Y se generó un círculo virtuoso que hoy alimenta ya no solamente mi formación, sino sobre todo mi corazón y la de mi familia y mis afectos. Hoy tenemos un entorno de amigos que utilizamos la academia como excusa para potenciar nuestros afectos, para que el proyecto de globalización, que normalmente se reduce solamente al consumo además desvergonzado, gracias a usted, gracias a la impronta que nos regaló, porque esa es realmente la palabra, hoy sea una globalización virtuosa de amigos que se juntan, se visitan, comparten mesa, comparten intimidad, comparten mucho afecto, gracias a la academia. Y eso hoy me permite no solamente poder crecer, potenciarme y rodearme de grandes maestros como usted, como Alejandro Amaya, como el maestro Álvarez Garriola, cuya memoria quiero tributar también en este pequeño espacio, el profesor Superti, el profesor Horacio Rosati y tantos otros tremendos, la profesora Andrea Meroy, que acabo de verla antes de arrancar, la profesora Graciela Álvarez, y tantos otros docentes que marcaron mi vida a fuego. Y hoy yo les cuento eso a mis hijas cuando me hacen el reproche, porque el reproche quedó instalado para siempre, por supuesto, y estoy seguro que en sus corazoncitos van a, sabrán perdonarme porque van a beneficiarse, maestro, de aquella primera decisión que terminó siendo de las más importantes en mi vida. Así es que mi gratitud es infinita. Realmente hoy todo lo que hemos logrado con los amigos es incomparable. Realmente tengo para mí que la vida es una carrera de medios, no de resultados, y poder estar subido a este tren virtuoso gracias a lo que directa e indirectamente, a esa capacidad de generar felicidad colectiva que usted tiene, es para mí realmente, está muy cerca eso de la felicidad. Y déjeme terminar, por favor, no quiero, así como recordé al profesor Álvarez Gardiol, hace un par de semanas perdimos acá en Paraguay al profesor Juan Carlos Mendonca, amigo suyo, un gran jurista, realmente, acaso el principal jurista que vio hasta este momento mi país. Así es que para él también mi modesto homenaje, porque era un libertario genuino y consecuente, una persona que enfrentó al poder desde sus trincheras, al igual que usted, siendo coherente, no solamente hablando, sino escribiendo, publicando y poniendo a consideración de la comunidad jurídica sus ideas para que sean rebatidas. Yo vi el homenaje que le hiciste, me emocionó mucho, ¿no? Yo fui amigo de Mendonca y es el hacedor del código. Y cuando yo empecé a ejercer la profesión de abogado en el Paraguay, lo hice en el mismo edificio donde estaba Juan Carlos Mendoza. Yo un piso abajo, en el estudio de un colega que me llevó, me cobijó, ¿no? De Antonio Comar Rodríguez, de quien era amigo, ¿no? Bueno, gracias por este recuerdo a los profesores y a mi amigo Mendoza. Emocionado, ¿eh? Chau.